Nier Automata, Volumen 1. Capítulo 7, Historia de 9S Pérdida. Destrucción de las unidades centrales de la red enemiga, Adán y Eva. Confirmado. Actualmente hay desorden en el gobierno enemigo. Aprovechando esta oportunidad, las fuerzas humanas han pedido un ataque a gran escala contra las máquinas. Por supuesto, nosotros, los soldados del Escuadrón Yora, también debemos cooperar. Por el rabillo del ojo, 9S miró fijamente la cara del comandante proyectada en la pantalla de comunicación de Pad mientras caminaba por las ruinas de la ciudad. Una ramita que pisó produjo una grieta seca al partirse. Recuerda. El dolor de que te quiten tu hogar. No es como si me hubieran quitado mi hogar, respondió 9S en su cabeza. Los androides Yora fueron fabricados en órbita, no en la Tierra. Pero el comandante no había especificado a quién se le habían quitado las casas. No era necesario explicarlo a las otras tropas, ya que probablemente era el único que pensaba de esta manera. El tema, en este caso, era la humanidad, y no nosotros. Fue un inteligente juego de palabras. Te hacía sentir como si tuvieras que luchar, si estuvieras luchando por el dolor de la humanidad de que le quiten su hogar. Te hizo sentir que tenías que actuar por la humanidad. Así es como los androides fueron programados. No nos rendiremos. Recuperaremos lo que las máquinas nos quitaron, el océano, el cielo y la tierra. Aquí fue donde surgió el tema nosotros. Las palabras no nos rendiremos se construyeron sobre los sentimientos de obligación hacia la humanidad y su dolor. Te hizo sentir que podías luchar hasta el final por el bien de la humanidad. Fue un ejemplo de libro de texto de un discurso para levantar la moral dentro de la fuerza. Se odiaba un poco a sí mismo por pensar de esta manera. Y estaba un poco amargado con el comandante, que le había dado la libertad de elegir. Hablando de preguntar a la persona equivocada. No podía creerlo cuando le dijeron que tomara su propia decisión. No ha habido ningún castigo, ni siquiera después de que confesara haber accedido al servidor principal sin autorización. 9S se había encontrado con un pequeño ruido al sincronizar sus datos de batalla y los de 2B con los del servidor principal. Incapaz de ignorar la torcedura, 9S decidió investigar el servidor principal. No había ignorado el tema y siguió adelante, porque recientemente había estado notando algún tipo de presencia. Una sensación de ser observado, o que algo estaba cerca. Pero era una presencia tan diminuta que era fácilmente descartable como un truco de la mente. Había sentido la presencia por primera vez en la sala de control del servidor. Como si alguien estuviera mirando la exposición por encima de su hombro mientras trabajaba. Pero la operadora 21º había llegado inmediatamente después, así que 9S había pensado que era su presencia y se había olvidado de ella. Lo siguiente fue en el hangar. Se sentía como si estuviera siendo observado desde detrás de un pilar mientras entraba en una unidad de vuelo. Pero había sido un despacho de emergencia, así que no tuvo tiempo de comprobarlo. Después de regresar había investigado el hangar, pero llegó con las manos vacías. En otras palabras, un tipo S no había sido capaz de detectar definitivamente la presencia, incluso con sus capacidades de escaneo. Por eso, por insignificante que fuera, se mostraba reacio a transmitir cualquier cosa que se asemejara remotamente al ruido. Como resultado, fue incapaz de identificar la verdadera naturaleza del ruido, pero en cambio descubrió un secreto increíble. El comandante le había dicho que los humanos ya no existían. Esto sucedió cuando el comandante lo convocó después de que se descubriera su acceso no autorizado al servidor principal. Fue una citación oportuna para 9S también. Quería hacer preguntas, lejos de los otros soldados y sus oídos entrometidos. Porque los planes para establecer el tablero humano en la Luna estaban contenidos en el proyecto Yora. Habría tenido más sentido que el proyecto Yora estuviera contenido en los planes para establecer la Junta Humana. Los humanos han sido responsables de la creación de los androides Yora, y los humanos han propuesto el proyecto Yora. Era ciertamente sospechoso que el establecimiento de la Junta Humana se esbozara en el proyecto Yora. Eso hizo que pareciera que el comandante había creado el tablero humano. El comandante confirmó fríamente sus dudas. 9S tenía razón, los androides habían sido los responsables de instalar el servidor de la placa humana en la Luna. Además, los humanos ya se habían extinguido para cuando los extraterrestres invadieron la Tierra. Lo único que se envió a la Luna fueron los datos del perfil genético de la humanidad. 9S recordó haber escuchado su propia voz, sonando como si viniera de muy lejos, preguntar por qué habían hecho tal cosa. Pero extrañamente, las palabras del comandante sonaban claras mientras resonaban en sus oídos. No hay un solo ser que pueda luchar sin razón.
Necesitábamos un dios al que dedicar nuestras vidas. Le entregó a 9S un chip con toda la información relevante. Ella le dijo que decidiera qué hacer con él, y se fue rápidamente. Gloria a la humanidad. Estas palabras lo inquietaban, pues ya era consciente de que la humanidad se había extinguido. Pero no pudo descartar la frase como una calumnia, porque su arraigada lealtad a la humanidad se lo impedía. Sin embargo, ya no era capaz de levantar ingenuamente su brazo hasta el pecho y saludar con el mismo fervor de antes. Solo estaba haciendo los movimientos. Eso fue lo que sintió. ¿Qué se supone que debo hacer? Había considerado la posibilidad de compartir la información con 2B. Incluso pensó que era mejor que ella lo supiera. Los androides de tipo B, debido a sus capacidades de combate, siempre se lanzaban al frente. Estaban en más peligro que nadie. Por eso pensó que ella debía saber que aunque pusiera su vida en peligro para recuperar la Tierra, no habría humanos a los que devolver la Tierra. Pero pensando en los sentimientos de 2B, también sintió que debía mantenerlo en secreto. Ciertamente se pondría nerviosa. Ella estaría perdida. Al menos, eso es lo que estaba pasando. No quería que 2B sufriera de la misma manera. Al final, no pudo decir la verdad a 2B. Mientras realizaba la comprobación de su sistema, repitió el proceso de empezar a hablar, luego cerrar la boca y tragar sus palabras, solo para intentar hablar una vez más. Después de la comprobación, incluso detuvo a 2B mientras ella salía de la habitación, pero aún así no pudo dar la noticia. Todo lo que pudo formar en palabras fue: ten cuidado. Finalmente, el comienzo del plan de invasión a gran escala. Después de usar el dispositivo de transferencia para aterrizar en las ruinas de la ciudad, 9S sintió que algo faltaba. Era aburrido estar solo. Mientras caminaba, ese sentimiento le trajo tristeza y soledad. Fue porque había estado con 2B en las recientes misiones a la Tierra. Incluso cuando había estado caminando a través de edificios al borde del colapso, viajando por el desierto con sus zapatos llenos de arena, o caminando por el aire lleno de grasa de las ruinas de la fábrica, 2B había estado allí con él. Sabía que esto estaba lejos de la norma. La mayoría de las misiones terrestres de un tipo S consistieron en la investigación en solitario. Era incluso raro que un tipo S operara con sus pares. Tener a 2B a su lado fue una situación excepcional. Eso concluye todas las directivas. Las conseguiste. Había estado en una transmisión con la operadora 21º, que estaba en el búnker. 9S pateó su cabeza a toda velocidad y trató de recordar lo que 21º había dicho. En preparación para la invasión a gran escala, nosotros, el escuadrón de escaneo, debemos hackear y neutralizar el sistema de defensa aérea del enemigo. Así es. Buen trabajo. Me estás tratando como una especie de niño. Tu mente está jugando. 21º había respondido de inmediato, pero 9S pudo ver a través de esa mentira. También le dijo buen trabajo cuando detuvo la máquina que hacía de receptor del sistema de defensa del enemigo. Eso no fue todo. Durante la batalla, por favor, manténgase lo más lejos posible del campo de batalla. Pero entonces no seré capaz de proporcionar apoyo. Aparte de la investigación y la recopilación de información, el hackeo durante la batalla para apoyar a sus camaradas era un papel vital para un tipo S. El hackeo no se podía realizar en un objetivo que estuviera demasiado lejos, por lo que aunque seleccionarían posiciones que no interrumpieran la batalla, era crucial para ellos permanecer dentro del área de batalla. Un modelo de escáner como tú no es adecuado para la batalla. Oh, ¿estás preocupado por mí? No, solo serías una carga en el campo de batalla. En otras palabras, ella le decía que no era lugar para un niño como él. Como operadora, puedo ver cómo me ves como una carga, pero eso es tan malo. Ella no tenía que cuidarlo tanto. Incluso cuando trabajaba en la sala de control del servidor, ella siempre le decía que se tomara un descanso o que arreglara su postura. Suspiró, quejándose de que podía cuidarse en voz baja. Fue entonces cuando llegó otra transmisión de alguien más en la Tierra. 11S a 9S. ¿Me recibes? Recibido. Hemos completado nuestras tareas. ¿Cómo te va? Otras tropas, además de 9S, habían sido desplegadas para neutralizar el sistema de defensa aérea del enemigo. Supongo que tengo un enemigo más. Acababa de terminar de detener una máquina que había tomado posición en una torre de acero que daba al cielo. 9S se desliza por la escalera con la pantalla de comunicación aún abierta. Entendido. Y cuando vuelvas al búnker, por favor, sincroniza tus datos. Oh. Lo olvidé.
Fue porque había sido informado de ese secreto después de detener su sincronización de datos. Se había olvidado de ello hasta ahora. Como sus datos no se han cargado, todos los modelos de escáneres no pueden actualizarse. No tenía excusas. Era cierto. Una vez que esta misión termine, me encargaré de ello. Por favor, hágalo. Después de que la transmisión terminó, 9S corrió para detener al último enemigo. Después de neutralizar el sistema de defensa aérea del enemigo, 9S se reunió con 2B, que había descendido del búnker. La vanguardia ya empezaba a participar en batallas en varios lugares. Como unidad de comando, 9S y otros actuarán como refuerzos donde quiera que se necesiten. Las máquinas enemigas se separaron de la red. Era fácil destruir a los enemigos en desorden. Y 2B estaba a su lado ahora. Las cosas volvieron finalmente a la normalidad para 9S. No bajes la guardia. No sabemos lo que se avecina, dijo 2B. Todo bien, dijo 9S. La sensación de seguridad, de que podía luchar como siempre lo hizo, le quitó un peso de los hombros. 2B probablemente había malinterpretado esto como si hubiera bajado la guardia. De cualquier manera, era innegable que su lado tenía la ventaja. 2B y 9S proporcionaban refuerzos a una unidad que estaba siendo rodeada por enemigos. Se afeitaban constantemente en la fuerza militar del enemigo. Pensaron que el final estaba cerca. 9S, comprueba los alrededores y hay más refuerzos enemigos en camino. Las máquinas solo enviaron refuerzos cuando la cuenta de la máquina en un área particular se redujo por debajo de un cierto umbral. Era común despejar un área entera y regresar unas horas después solo para ver el mismo número de máquinas madereras alrededor. Pero eso solo fue posible porque su red había estado funcionando. Aunque pensando que actualmente las posibilidades de los refuerzos eran bajas, 9S se movió para ascender a un punto de vista alto de todos modos. No fue una mala idea, para estar seguros, y él tenía la energía extra también. Al subir a la cima de un edificio parcialmente derrumbado, 9S buscaba enemigos. Las constantes balas de cañón que volaban por el aire obstruían su visión. Aún así, la situación parecía mucho más favorable que el comienzo de la batalla. Fue entonces cuando el incidente tuvo lugar. ¿Qué es este ruido? 9S escuchó la voz de 2B murmurando la pregunta a través de la transmisión. Tal vez por la distancia al techo del edificio, la 9S no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Solo tuvo un sentimiento ominoso. 2B, ¿qué es ese ruido del que hablabas? Recorrió el suelo, preguntándose si podía analizar el ruido del tejado. Vio a 2B y a los otros que rodeaban a las pocas máquinas que quedaban. De repente, las máquinas pararon peculiarmente lo que estaban haciendo. Las cabezas esféricas se elevaron al unísono. Los ojos de las máquinas parpadeaban erráticamente. Incluso a distancia, era fácil saber que estaban descargando electricidad. 2B-san. Escuchó gritos a través de la transmisión. 2B y los otros estaban encorvados y sosteniendo sus cabezas. Fue un ataque pema quemarropa. 9S se agarró al brazo de Pad y saltó al suelo. Evaluó la situación mientras se deslizaba hacia abajo. Unos cuantos pequeños tipos que caminan con dos piernas. Había oído que algunas máquinas de este tipo podían realizar ataques PEM. Pero raramente se documentó, y 9S nunca se había encontrado con uno que pudiera hacerlo. Pad. Fuego de largo alcance. Después de derribar a los enemigos que generaban los ataques PEM, 9S pasó a 2B. ¿Estás bien? 2B sacudió la cabeza al ponerse de pie. Aparentemente había sufrido un gran daño, y estaba luchando por mantenerse erguida. Fui descuidado. Tengo que reiniciar. Está bien. Te cubriré. Con una sincronización horrible, los refuerzos enemigos comenzaron a llegar. El número era demasiado grande para que 9S lo manejara solo. Pero escapar no era una opción sin reiniciar. Por lo menos necesitaba ganar tiempo suficiente para que 2B se reiniciara. Arrojó una daga a un enemigo cercano. De repente, su visión vaciló. Su campo de visión estaba salpicado de píxeles muertos. Camuflaje visual. ¿Cuándo han adquirido las máquinas las habilidades necesarias para utilizar esta técnica? El camuflaje y el sigilo se suponía que eran exclusivos de los androides. ¿Cómo es posible? No tuvo tiempo de confundirse. No había nada malo con sus mecanismos visuales. Era difícil ver a los enemigos. Te protegeré, 2B-san. 9S se lanzó hacia los enemigos que se escondían en los puntos muertos de su visión. Había estado girando sin rumbo alrededor de su espada,
pero quizás eso había mejorado irónicamente su poder ofensivo, porque cuando volvió en sí había destruido a unos cuantos enemigos. Finalmente 2B terminó de reiniciar y se encargó de los otros enemigos. La visión de 9S volvió lentamente a la normalidad después de eliminar a los enemigos. Miró a su alrededor una vez más. No había enemigos a la vista. Los otros soldados del escuadrón parecían haberse reiniciado, y se levantaron uno por uno. Lo más probable es que se tambaleasen ligeramente porque no se habían recuperado del todo del PEM. De repente, 2B se derrumbó. Las otras tropas comenzaron a derrumbarse. Una alarma sonó desde el pad cercano. Un virus de área amplia. 9S no tuvo ningún síntoma. Así que durante el tiempo en que 9S no estaba aquí, probablemente alrededor del momento del ataque PEM, el virus se propagó y se activó. Corrió hacia 2B, que se agarraba el pecho con dolor. Mientras que los virus de área amplia eran altamente contagiosos, eliminar uno era relativamente fácil. Después de hackear 2B, 9S confirmó que se trataba simplemente de un tipo de virus convencional. Este tipo fue tratable usando una vacuna. Para el resto de las tropas, probablemente fue más rápido administrar la vacuna que realizar el hackeo para cada una. Después de terminar de hackear y volver a su chasis, vio a 2B balanceándose mientras intentaba ponerse de pie. 2B-san, no te presiones. 2B ha respondido, bien, entre respiraciones pesadas. Ella había sido infectada por el virus antes de recuperarse completamente del ataque del PEM. Su chasis había experimentado importantes tensiones. Afortunadamente, no había más enemigos. Mientras 9S planeaba administrar la vacuna a las otras tropas mientras 2B descansaba, los gemidos de los otros soldados, que resonaban aquí y allá, se detuvieron repentinamente. Fueron reemplazados por el sonido de una risa siniestra. ¿Qué es esto? 2B se posicionó inmediatamente de manera que ella y 9S se separaron espalda con espalda. Así de cauteloso era 2B de la situación. Los soldados del escuadrón que se habían desplomado en el suelo se pusieron de pie. Con una risa estridente, todos levantaron la cabeza a la vez. Los ojos de las mujeres brillaban de rojo. Cuando 9S recordó que era un síntoma típico de infección viral, las tropas corruptas ya habían empezado a atacar. ¿Están poseídos?, preguntó 9S. Fue extraño. La pérdida de conciencia y el ataque a los compañeros eran síntomas terminales. A juzgar por cuando hackeó 2B, este tipo de virus no debería haber progresado tan rápidamente. No puede ser. Un nuevo tipo. No tuvo tiempo de pensar. Esquivó las espadas que se acercaban, y se alejó. ¿Qué? 2B levantó una voz de confusión mientras intentaba contraatacar. Su espada se había detenido. Sus funciones de ataque no estaban operativas. Es la señal de identificación de Yora, gritó 9S. Para evitar que los camaradas en la batalla atacaran sin querer, los androides de Yora fueron programados para que no fueran capaces de atacar a los compañeros androides que emitieran la única señal de identificación de Yora. Lo más probable es que esta función ya estuviera rota en las tropas corruptas, ya que éstas seguían atacando sin dudarlo. 2B, por aquí. 9S y 2B se estrellaron contra un edificio al borde del colapso. A este ritmo, iba a ser una batalla unilateral. Voy a freír los circuitos de identificación de 2B-san. Pad, cúbreme. Mientras que las dos vainas mantenían ocupados a los demás soldados del escuadrón, 9S volvió a hackear 2B y apagó el circuito de identificación. Justo después de terminar de cortar, 9S vio a 2B levantar su espada sobre su cabeza. 9S rápidamente creó algo de espacio. Ahora 2B no fue receptivo a la señal de identificación de 9S también. En lugar de salvarse, quería mantenerse alejado para que 2B pudiera luchar sin reservas. Pad, gritó 9S. Inicien una transmisión a la comandante. Quería comprender la situación mientras 2B estaba luchando. Máquinas pequeñas que podían utilizar ataques PEM, virus de área amplia con una progresión increíblemente rápida, algo fuera de lo común. Tal vez desde arriba en la órbita la fuente o la razón de estos fenómenos sería evidente. Sin embargo. Informe, transmisión no disponible. Señal de bloqueo por máquinas detectada. ¿Dónde? ¿Quién está haciendo eso? El pad 153 se ha cambiado a la localización de la fuente de la interferencia de la señal. Informe, se identificó la ubicación de la fuente. Marcando el mapa. Era la señal de una gran máquina. Su ubicación no estaba muy lejos. 9S llamó a 2B a través de la transmisión. No hubo problemas con las transmisiones dentro del área.
2B respondió. 9S. Voy a dirigirme a la máquina responsable de esta interferencia de la señal. Entendido. Vendré una vez que despeje esta área. Ella había dicho tranquilamente que se retirara, pero en realidad se enfrentaba a varios soldados de la escuadra de Yora al mismo tiempo. Sin mencionar que algunos de ellos eran del mismo tipo B que ella. No fue una tarea fácil. Después de cortar la transmisión, 9S corrió hacia el corazón de la zona del cráter. Ahí es donde estaba la máquina de interferencia de señales. Se prometió a sí mismo que derrotaría al enemigo antes de que 2B pudiera llegar. Al final, 2B fue el que dio el golpe decisivo. 9S había hackeado la máquina varias veces, dañando sus capacidades de maniobra, provocando explosiones en ciertas partes de su cuerpo y empujando lentamente al enemigo hacia la destrucción. Pero las cosas se movieron mucho más rápido después de que 2B se uniera a él. El enemigo fue silenciado con un golpe de 2B. Como resultado, su descarga eléctrica se detuvo, y el atasco también debería haber sido liberado. 2B ordenó al Pad 042 que transmitiera los detalles al comando. Ahora serían capaces de saber lo que estaba pasando. Y habían perdido tantos androides Yora en el proceso. La corrupción podría estar aún extendiéndose. Era imperativo que se reportaran. Pad 2B se quebró, irritado porque Pad estaba tardando en abrir la pantalla de comunicación. Transmisión perdida. Incapaz de conectar con el comando. Mierda. Así que todavía hay interferencias. Negativo, las condiciones de transmisión son favorables. ¿Qué significa eso? 9S y 2B se miraban con curiosidad. La explicación que 042 les dio fue mucho más allá de su imaginación. La conexión se perdió por falta de confirmación. Actualmente, todas las funciones de transmisión del búnker están caídas. Lo que está pasando en el búnker, dijo 9S. Si las funciones de transmisión del búnker estaban verdaderamente caídas, ya no era un simple problema de mal funcionamiento de la transmisión. Significaba que las fuerzas de la Tierra estaban aisladas. Estaban en el mismo barco que una máquina separada de su red. Justo antes, 9S había pensado que era fácil para ellos destruir enemigos en desorden, pero pensar que caerían en la misma trampa. Pero no tuvieron tiempo de pensarlo bien. Informe, múltiples escuadrones de tropas hostiles de Yora se aproximan. Androides Yora hostiles. Así que había otras tropas infectadas por el virus. Y aparentemente múltiples. Cuando levantó la vista, había tropas vestidas con sus uniformes de batalla negros rodeando la zona del cráter. El número era mucho mayor de lo que los dos podían manejar. Tal vez sería diferente si ambos fueran de tipo B. Un modelo de escáner como tú no es adecuado para la batalla. Lo que la operadora 21º le había dicho se le pasó por la cabeza. Era cierto, en una batalla abierta, los tipos S eran solo una carga. Los soldados del escuadrón, con sus ojos brillantes de rojo, se deslizaron por la ladera. El recinto se estaba encogiendo rápidamente por todos lados. 2B sacó su espada y se preparó. ¿Había alguna manera de que pudieran pedir ayuda? Había una puerta trasera de emergencia para el búnker. Si pudiera infiltrarse por ahí y luego comunicarse con la operadora a través del servidor. No había suficiente tiempo. No durarían hasta que un equipo de rescate pudiera descender. O tal vez no había necesidad de pedir ayuda. Pad, dijiste que las condiciones de transmisión son favorables, ¿verdad? 153 respondió afirmativo. Debería ser posible subir una cantidad masiva de datos con el ancho de banda de transmisión cerca de la zona del cráter. Después de todo, esa fue la razón por la que la máquina de interferencia de señales había elegido interferir con las señales en este lugar en particular. Vamos a volar esta área con una respuesta de caja negra. 2B hizo una cara de sorpresa. 9S se explicó rápidamente. El búnker tiene una puerta trasera de emergencia, así que subiré todos nuestros datos personales por ahí. Iban a sacrificar su chasis e ir a casa. 9S no se acordaba, pero había oído que él y 2B habían destruido de esa manera a múltiples enemigos de clase Goliath. Los soldados del escuadrón se abalanzaron sobre ellos tan pronto como 2B respondió. Entendido. 9S inició simultáneamente la carga de datos. 9S evadió los cortes que venían de todas las direcciones, y se concentró en defenderse. Cuando estaba subiendo datos, no podía confiar en la especialidad de tipo S de los enemigos hackers. Además, había tantos enemigos. Incluso si no estuviera subiendo los datos, el hackeo habría sido inviable. 9S. Todavía no has terminado.
La voz de 2B estaba imbuida de pánico. La subida acababa de pasar el 70%. A pesar de que las condiciones de transmisión eran favorables, la cantidad de datos que estaba subiendo era enorme. Solo un poco más. Estoy al 92%. Sintió un dolor ardiente en su espalda. Había sufrido un golpe directo, pero no le importaba. Este chasis sería inútil en unos pocos segundos más. 2B-san. La caja negra. Había completado la carga de los datos del registro. 9S corrió hacia 2B, sacando su caja negra. 9S. Vio a 2B extender su caja negra. Su vista estaba agitada. Las tropas del escuadrón lo habían derribado. Escuchó un hueso romperse. Inquieto, presentó su propia caja negra. Podía ver la caja negra de 2B. Solo un poco más. Pero 2B estaba siendo inmovilizado por los soldados también. Varias partes de su cuerpo estaban siendo aplastadas y quebradas, tanto en este punto que no podía decir qué partes estaban rotas o dónde le dolía. Su mano tembló. La caja negra de 2B se acercó sigilosamente. Sus ojos estaban cegados por una luz blanca. Era algo que olvidaría muy pronto, de todos modos. Cuando abrió los ojos, vio el techo de su habitación. Solo podía recordar hasta el momento en que sacó su caja negra, pero ahora estaba en el búnker, por lo que el plan debe haber tenido éxito. Se puso de pie y se fue al pasillo. Pat ya le estaba esperando. Anteriormente, para la misión de exterminio en las ruinas de la fábrica, no había podido cargar los programas de Pat en el ancho de banda de baja transmisión. Pero esta vez pudo subir tanto sus datos personales como los de 2B y los programas de 153 y 042. Los programas de Pat no ocuparon mucho espacio de almacenamiento en primer lugar. Corrió hacia la habitación de 2B. Estaba un poco preocupado por si 2B había vuelto a salvo a su chasis. Después de todo, el búnker estaba pasando por una situación sin precedentes en la que sus funciones de transmisión estaban completamente caídas. Pero no había necesidad de preocuparse. Justo cuando 9S estaba a punto de llamar a su puerta, 2B salió volando de su habitación. Vamos a reportarnos con el comandante. 2B comenzó a correr tan pronto como las palabras salieron de su boca. 9S seguido. Necesitaban darse prisa. En este mismo momento la sala de control podría tener sus alarmas a todo volumen, en un caos total. Pero su predicción estaba lejos de la verdad. La sala de control estaba tranquila. Los monitores que deberían haber estado muertos debido a la interrupción de la transmisión estaban funcionando como de costumbre, mostrando escenas de la Tierra. Mostraron al escuadrón de Yora y a las máquinas en la batalla, una escena muy tranquila y típica. Eso era imposible. La mayoría de los soldados del escuadrón Yora en la Tierra habían contraído el virus y perdieron la conciencia. El frente de batalla debería haberse disuelto. Pero el comandante estaba dando órdenes con calma a las tropas en la sala y en la Tierra, y los operadores estaban controlando las terminales de computación. Ni un alma cuestionó la integridad de la alimentación del monitor. Comandante, dijo 2B. 2B. Y 9S. El comandante miró con una mirada desconcertada. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Las tropas del escuadrón Yora en la Tierra fueron infectadas por un virus. Tuvimos que sofocar a las tropas Rampants con nuestra caja negra. 9S dejó de hablar. No fue voluntario, se había detenido porque había sido silenciado. El comandante le había disparado una mirada penetrante. Virus. ¿De qué estás hablando? No hemos recibido ningún informe de la Tierra. Esos son fabricados. Los monitores mostraban imágenes falsas. Si el comandante creía que la grabación era legítima, ¿cómo iba a convencerla? Actualmente, las transmisiones del búnker están caídas. ¿Por qué dejaste el campo de batalla sin autorización en primer lugar? Ella le dio una mirada escalofriante. 9S comenzó a pensar que ella nunca creería nada de lo que él dijera. Entonces, 2B, que había permanecido en silencio todo el tiempo, gritó. Las tropas del escuadrón Yora estaban fuera de control. La comandante dio un pequeño grito de asombro, tal vez porque se sorprendió por el estallido de 2B. No son ustedes dos los que están infectados. No. ¿Por qué no lo ha entendido? ¿Por qué no entendió que la Tierra y el búnker estaban en grave peligro? Pero la voz desesperada de 9S fue ignorada. 2B, 9S. Los detengo a los dos por sospecha de infección de virus. Espera. Sin decir una palabra, las tropas armadas apuntaron sus armas al 9S y al 2B. Mientras perdían el tiempo de esta manera,
Las tropas del escuadrón Yora en la tierra estaban ocupadas matándose entre sí. 9S miró fijamente el cañón del arma con desesperación. El barril vaciló. Los soldados del escuadrón suspiraron al unísono mientras se inclinaban hacia adelante. Las armas se golpearon en el suelo. Esto es. La risa salió de la nada. Correcto, se burló de una voz, la misma que la del operador sexto. Las tropas que estaban agachadas se levantaron y levantaron la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Infección. No fueron solo las tropas armadas. Los operadores de la sala de control también tenían ojos rojos brillantes. Por un lado, 9S cuestionó por qué había sucedido esto, y por el otro sintió que había sabido que esto sucedería. Así que el virus se infiltró en el búnker. Lo sabía. Lo supo en el momento en que vio las imágenes en los monitores. Eso también es correcto. Operadora. No, dijo 2B con voz tensa. 9S, eso es. Así es. Soy una máquina. La cosa disfrazada de operador sexto se rió divertidamente. Estoy hablando contigo a través de la red y el virus. Usando el virus. ¿Era eso posible? Todos ustedes fueron bastante entretenidos, pero esta base está acabada. Riendo con una desagradable carcajada, sexto, los otros operadores y las tropas armadas se abalanzaron sobre ellos. Comandante. Vamos a retirarnos. 2B dio un vistazo a las 9S. 9S asintió. Iban a proteger al comandante y a escapar. Mientras 2B se peleaba con los soldados del escuadrón, 9S llevó al comandante al pasillo. La voz de la operadora sexto diciendo: esto es muy divertido. Esto es muy divertido, siguió detrás de ellos. 9S podía oírla jactarse de que el virus que había plantado había florecido tan fructíferamente. Si el virus fue plantado, entonces eso significaba que la máquina se había infiltrado en el búnker hace mucho tiempo. Esa sensación de estar vigilado, la había olvidado después de haber buscado en vano, pero esa era probablemente la presencia de la máquina. Las tropas del escuadrón en el pasillo habían sido infectadas, sin excepción. Tuvo que derribar tropas en las que había confiado completamente hasta hace unos momentos. ¿Por qué no están infectados? Lo más probable es que porque puse en pausa nuestras sincronizaciones de datos. Cuando intenté sincronizar, oí un pequeño ruido, y eso me molestó y... No ha sido su mente la que le ha jugado una mala pasada. El pequeño ruido había sido una máquina disfrazada de virus. Si se hubiera dado cuenta en ese entonces y hubiera exterminado el virus, podría haber evitado la pérdida de muchos de sus camaradas. Probé el servidor principal, pero... no, habría sido imposible. ¿Cómo pudo exterminar un virus que no pudo detectar? Ya veo. Así que eso es lo que fue. El comandante murmuró en voz baja. Ella estaba al tanto del acceso no autorizado de 9S. 2B gritó mientras lanzaba a un lado a las tropas del escuadrón atacante. Comandante. Esta base es inútil. Necesitamos escapar. 9S escuchó una explosión a lo lejos. El búnker estaba siendo destruido de adentro hacia afuera. El dispositivo de transferencia está infectado. Escapemos con las unidades de vuelo del hangar. No estaban en ningún lugar cerca del hangar. ¿Cuántos camaradas tendrían que matar en el camino? Algunas tropas del escuadrón estaban completamente poseídas. Otros guardaron un fragmento de su conciencia. Luego hubo algunos que repitieron: gloria a la humanidad, mientras disparaban imprudentemente sus armas. 9S disparó a todos ellos para seguir adelante. Finalmente llegaron a la puerta del hangar. 9S escuchó otra explosión. Era más grande que el anterior. La conmoción fue tan grande que el suelo parecía estar ondulado. Comandante, apúrese. 2B agarró el brazo del comandante. Pero su agarre fue sacudido lenta pero forzadamente. No puedo ir. La comandante, que había mantenido la cabeza baja todo el tiempo, levantó la vista. Sus ojos ya estaban rojos. Yo, también me he sincronizado con el servidor. Entonces 9S puede exterminar el virus por... No hay tiempo para eso. El comandante interrumpió al 2B con una voz resuelta. Ustedes dos son los últimos miembros que quedan del escuadrón de Yora. Tienes la obligación de vivir. Comandante. Además, soy el comandante de esta base. Déjame actuar como tal hasta el final. Justo cuando 2B empezó a decir pero, una gran explosión resonó. La sacudida arrojó el cuerpo de 9S en una dirección aleatoria. 2B. La base está a punto de... No aguantaría más. 9S agarró el brazo de 2B.
comandante. Sin embargo, 2B siguió mirando al comandante. Su mirada trató desesperadamente de aferrarse a una expresión 9S que nunca había visto desde 2B. Sabía que 2B tenía plena y total confianza en el comandante. Pero nunca supo por qué. Ahora sabía que la razón era algo prohibido y tabú. Sin embargo, tanto como 2B quería rescatar al comandante, 9S quería rescatar a 2B también. Quería proteger al 2B sin importar qué. Vamos 2B. El comandante empujó simultáneamente a 2B mientras 9S tiraba del brazo de 2B, arrastrándola al hangar. Adelante. Justo cuando la puerta del hangar se cerró, pareció que los labios del comandante se separaron para decir 2B. No estaba seguro de qué tipo de cara puso 2B. 2B-san, tenemos que darnos prisa. 9S soltó su brazo. Sabía que estaba bien dejarlo ir ahora. Está bien. 2B respondió con una voz oscura. Equiparon las unidades de vuelo y desbloquearon la rampa de lanzamiento. Volaron hacia la fría oscuridad. Justo cuando llegaban a la máxima velocidad, una luz tan brillante como la luz del sol destellaba detrás de ellos. El búnker había explotado. Aún así volaron. Esquivando los dispersos restos del búnker, volaron hacia la tierra. Las palabras del comandante de que tenían la obligación de vivir resonaban en sus cabezas. Los restos que llovieron a través de la atmósfera brillaron, dejando escapar calor y luz. 9S pensó que se parecían a los fuegos artificiales que habían visto en las ruinas del parque de diversiones. Ese día, 2B había mirado, fascinada, al mensajero material que había estado recorriendo el cielo. Nunca volverían a ver tal espectáculo. El búnker del Escuadrón Yora, su hogar, había explotado sin hacer ruido, y desapareció sin hacer ruido. Después de entrar en la atmósfera, se dirigieron hacia las ruinas de la ciudad. Existía la posibilidad de que se encontraran con las tropas del escuadrón infectado, pero no tenían otro lugar donde ir. De hecho, probablemente era su deber matar a cualquiera de las tropas restantes. Si se les dejara solos, podrían ser una amenaza para la resistencia. Junto con la voz de Pad, apareció una pantalla de datos de localización. Informe, múltiples perseguidores. Enemigos. Eso fue correcto. Todavía quedaban máquinas en la Tierra. Probablemente todavía había algunos en el cielo. 9S había pensado que con la destrucción de Adán y Eva toda la red de la máquina también se volvería no funcional, pero no fue así. La máquina que se había infiltrado en el búnker había dicho: te hablo a través de la red y el virus. No. 2B casi sonó como si estuviera gritando a través de la transmisión. Estas señales. No tenía que decir nada más. Los marcadores de los perseguidores en la pantalla eran verdes. Eran tropas del Escuadrón Yora. Obviamente no estaban aquí para salvarlos. Era una obligación para los soldados del Escuadrón Yora sincronizar sus datos con el servidor. 2B y 9S habían evitado el virus al no sincronizar sus datos, lo que no era una acción encomiable en modo alguno. Como resultado, la mayoría de las tropas del escuadrón se infectaron con el virus. Tal vez todos excepto ellos. Como sus datos no se han cargado, todos los modelos de escáneres no pueden actualizarse. Si lo que el 11S había dicho era cierto, todos los demás escáneres habían completado la sincronización de datos. Las unidades de vuelo de las tropas del escuadrón infectado comenzaron a atacar de inmediato. 9S inmediatamente activó el modo de sigilo, pero con tantos enemigos era solo una pequeña ventaja. Los soldados del escuadrón infectado no se preocuparon por el fuego amigo. Rociaban balas en todas las direcciones y disparaban misiles a ciegas. 9S sintió un impacto similar a ser golpeado en la espalda con una varilla de metal. Le habían disparado. El hecho de que los tipos S no fueran aptos para la batalla no se limitaba al combate terrestre. 9S. Transfiere los controles de tu unidad de vuelo a mí. ¿Qué? Vamos a abrirnos paso. 2B se había abierto camino a través de los sistemas de defensa aérea enemigos un sinnúmero de veces en sus descensos a la tierra. Su destreza en el combate aéreo estaba a leguas más allá de las 9S. Bien. Probablemente era una carga para ella controlar múltiples unidades de vuelo, pero 9S pensó que cualquier cosa era mejor que controlar su unidad por sí mismo. No quería ser un peso muerto. Pad. Afirmativo, controles de la unidad de vuelo transferidos al 2B. Las extremidades de 9S se volvieron repentinamente más ligeras. El peso de la unidad de vuelo le había sido quitado. Controles de la unidad de vuelo de 9S adquiridos. Escuchó la voz del Pad 042 a través de la transmisión. La trayectoria de vuelo se establece automáticamente.
La unidad de vuelo se sumergió, tomando la ruta de salida del espacio aéreo en guerra. De repente, lo tiraron de lado. Oye. Espera. ¿Qué es esto? 9S se retorció dentro de la unidad de vuelo. Sabía que era inútil. Le había dado a 2B los controles. Unidad 2B de Yora, desactivando el modo de sigilo. La silueta de la unidad de 2B apareció entre las balas voladoras. No. 2B-san. 2B había planeado convertirse en el señuelo todo el tiempo, para dejar que 9S escapara a un lugar seguro. No lo hagas. Dejó sus controles porque pensó que se abrirían paso juntos. Pensó que 2B tenía un plan para mantener a ambos con vida. Odio esto. La unidad de vuelo de 2B estaba bajo fuego concentrado, asediada por las tropas infectadas. Esto. Nunca quise esto. La unidad de vuelo continuó alejándose en contra de su voluntad. Finalmente la unidad de vuelo de 2B y la horda de tropas infectadas desaparecieron de su vista. Otro lado A2. Estaba acostumbrada a pelear con los tipos de Yora. Me había defendido de 2B y de 9S, que estaban asignados a cazarme, varias veces. Pero ciertamente no hubo muchas oportunidades para luchar contra los modelos más recientes, y mucho menos contra los que se volvieron locos por la infección viral. Además, era raro que estuviera rodeado, así que estaba confundida, ya que la situación era muy diferente de lo normal. Independientemente, infectado o no y en gran número o no, yo tenía un trabajo. Ya no tenía ningún camarada terrestre. Por eso, tan pronto como encontraba a alguien, lo destruía sin dudarlo. Eso es lo que siempre he hecho. Por eso me sorprendí cuando nos encontramos pero no nos peleamos. Esto es. El modelo de Yora con la misma cara que la mía apareció mientras yo estaba luchando contra la Yora infectada. Fue una reunión. Ya habíamos peleado anteriormente cuando nos encontramos, así que pensé que volveríamos a pelear. Pero después de que eliminé a la Yora infectada, no necesité enfrentarla. También había sido infectada por el virus lógico. Sus gafas, que se habían quitado, revelaron sus ojos rojos por debajo. Estos son mis recuerdos, dijo, y clavó su espada en el suelo. No sabía lo que significaba, pero supuse que significaba que no tenía intención de luchar. Parecía que el virus había progresado mucho, pero ella seguía manteniendo la conciencia. Por favor, cuida de todos, y del futuro. A2. Conocí a este número 2 en el castillo del bosque. Como con los otros número 2, había cruzado espadas con ella. Pero me estaba pidiendo un favor. De todas las personas que pudo haber elegido, me eligió a mí, su enemigo. No tenía obligación de escuchar, pero no podía negarme. He matado a camaradas infectados con mis propias manos. No podía rechazar su petición, cuando mis camaradas me habían pedido lo mismo. No había forma de que ella lo supiera, pero la forma en que ella desesperadamente pronunciaba las palabras era la viva imagen del último camarada que yo había matado. Después de que le dije que lo haría, su expresión se fundió en una desatisfacción total. Cuando saqué su espada, entendí lo que quería decir cuando dijo que eran sus recuerdos. La tecnología no había existido cuando yo estaba en el frente, pero las armas que los actuales soldados del escuadrón Yora recibieron podían almacenar recuerdos. Había oído que estaban desarrollando armas con esta característica. Se inspiró en el hecho de que las memorias humanas también se almacenaban en otras áreas aparte del cerebro. La tecnología no se limitaba a las armas, en el momento en que estaban desarrollando ropa y zapatos que pudieran hacer lo mismo. La humanidad dejó sus registros en varios lugares. Cuando se trataba de registros más personales, a veces los humanos escribían en escritorios, paredes o incluso en las palmas de sus manos en lugar de en papel. Incluso se dice que los humanos tenían el hábito de aprender con sus manos. No tenía ni idea de cómo un apéndice, sin capacidad de memoria, era capaz de almacenar lo que aprendía. De todos modos, la investigación y el desarrollo habían equipado a las armas con la capacidad de almacenar las memorias de sus usuarios. Lo probé por mí misma, era una característica decente. Vi todas las cosas que ella había visto, y oí todas las cosas que había oído. Sentí el dolor que ella había sentido. Sus pensamientos y sentimientos estaban ausentes, por lo que los recuerdos consistían en una experiencia sensorial objetiva en su forma más pura. Así que no sabía lo que ella había pensado durante los eventos que vi. Dentro de los recuerdos, noté un nombre del que sentía nostalgia, Anémona. En un momento dado trabajé con la mujer, que era parte de la resistencia. Ella estaba viva. Traerme esta noticia fue suficiente para que me sintiera agradecida a 2B. A cambio, le concedería su último deseo.
Después de la caída del búnker, 2B había soportado el fuego concentrado de sus compañeros Rampants, se convirtió en un señuelo para que 9S pudiera escapar, se sumergió en la ciudad inundada, se infectó con el virus y me encontró, al borde de la muerte. Los recuerdos y deseos de esta mujer. Lo acepté todo. Ah, Nains. Esas fueron sus últimas palabras. Miró hacia atrás cuando escuchó su nombre, sonrió y murió. Me corté el cabello con la espada con la que fue empalada, como testimonio de la aceptación de sus recuerdos y deseos. Un homenaje a los fallecidos, mi doble. A partir de ahora, viviré a tu imagen y semejanza. Es lo mejor que puedo hacer. Justo después de eso, el suelo empezó a temblar. Una grieta atravesó la tierra y un objeto gigante destruyó el área en la que estaba. Vi algo blanco brotar de las nubes de polvo. Se extendió sin cesar hasta el cielo. Pero no fui capaz de decir lo que era. Yo, el cadáver de 2B y 9S, que se abalanzaron sobre mí con su espada, fueron tragados en la fisura junto con los puentes y escombros que se desmoronaban.